Exactamente las 6:26 en la República Argentina, y tal como habíamos anticipado, estamos comunicados con Gabriel Vanelli, director de Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Vicente López. Gabriel, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes a la audiencia. Bien, muy bien, por suerte, acá terminando una jornada intensa. Un gusto saludarlo, y bueno, precisamente queríamos hablar de la jornada de acción climática en la costa que está realizando la Municipalidad de Vicente López. Una jornada que nos gustaría que nos cuente qué características tiene, en qué consiste. Bueno, con mucho gusto. Por un lado, el municipio viene trabajando hace ya más de 5 años en políticas públicas ambientales de cercanía con el vecino, como puede ser el programa de residuos, de separación, de compostaje, y lo que buscamos hoy es dar un paso más. Hace ya 1 año y medio que lanzamos una campaña para forestar con 5.000 plantas nativas el municipio, de este a oeste. Las plantas nativas es este término de lucha contra el cambio climático, son las especies que mejor defienden nuestro ecosistema y nuestra biodiversidad, son las que permiten la caza y comida de nuestra fauna autóctona, desde las aves hasta otras especies que habitan nuestra costa del río o nuestro partido, y sumado a la limpieza de costa, que se suma a la otra acción que estamos haciendo hoy también, donde nos concientizamos y entendemos la importancia de cambiar nuestros hábitos y eliminar los plásticos de un solo uso, porque cuando encontramos tantos plásticos tirados en la playa y las especies que no se pueden reproducir o no pueden generar su ecosistema natural, tenemos los dos efectos del cambio climático, ¿no? O sea, la falta de la pérdida de especies de flora y fauna, y por otro lado las consecuencias de estos, que son las inundaciones, el calor extremo y muchas cosas que a veces leemos en los diarios que parecen muy distantes, como los incendios o las olas de calor en Europa, pero las inundaciones nos ha pasado de tener precipitaciones increíbles en muy corto plazo. Gabriel, recién mencionabas plantas nativas. ¿Qué especies son las que son nativas precisamente? Bueno, ahora el 28 de agosto es el Día del Árbol, que nos identifica con el ceibo. El ceibo es nuestra planta nacional y la planta que por ahí más nos encontramos fácil de identificar, ¿no? Que todos conocemos el ceibo, pero después hay anacahuita, hay tala, hay espinillo, hay un montón de especies. Cendecampo es una arbustiva muy linda, que todas estas especies que son originales de nuestra región, atraen a nuestras mariposas, a nuestros aves, a nuestros insectos, a todo nuestro ecosistema. Pero uno por ahí está más acostumbrado a ver jacarandá, por ejemplo. Y jacarandá, entender que es una especie que vino de Europa, que es una especie, es un árbol, siempre ayuda a la biodiversidad, o sea, ayuda a lo que es el ecosistema, pero nos sentimos más a gusto cuando plantamos ceibos que reproducen el ecosistema natural. Claro. ¿Con qué frecuencia realizan estas jornadas? Nosotros una vez al mes tenemos una actividad de promoción ambiental, por así decirlo, masiva, donde invitamos a muchos vecinos a participar, en pos de generar este cambio cultural que necesitamos de los vecinos. La realidad es que una vez al mes, una vez a la semana, nos encuentran en algún barrio de Vicente López con la posta de buenas prácticas ambientales, que es donde le explicamos el compostaje, el reciclado, les entregamos bolsas de telas para eliminar los plásticos de un solo uso. Y una vez al mes, que justo se juntó ahora un poco el evento de Julio Sin Plástico con el inicio del mes del árbol, que es agosto, hacemos ese tipo de acción, donde ya invitamos a toda la comunidad a participar activamente en la lucha contra el cambio climático. Correcto. ¿Y cómo va evolucionando? Porque sabemos que los vecinos se involucran en el tema. Lamentablemente, cuando hay una sudestada, por ejemplo, el río termina devolviendo gran cantidad de plástico, botellas que desaprensivamente se arrojan al agua. Parece como que el río ahí se toma una revancha y devuelve a tierra esa cantidad de botellas. ¿Cómo ven ustedes que está evolucionando esta situación? Bueno, ahí tenés dos factores. Principales, concientizarse. La realidad es que la problemática de los plásticos en los océanos es mundial y no se va a solucionar de un día para el otro, mientras tanto todos los desagües pluviales de las ciudades y muchos vertederos abiertos estén en las márgenes de los ríos. Eso genera que esta devolución del río es muy difícil de contrarrestar con la acción de limpieza solamente. Tiene que acompañarse con una acción de educación y con políticas públicas que hagan que esto se termine. Pero el segundo punto, el más importante, es que cuando uno logra llamar la atención de transeúntes, de personas que por ahí no venían y no vienen trabajando el tema de la lucha contra el cambio climático, o de concientizarse, o de ser más sustentable, y ven que un montón de jóvenes, y un montón de gente mayor, y un montón de niños se acercan a estas jornadas,
empiezan a tomar conciencia y dicen, bueno, ¿por qué están acá? ¿Y por qué sacan la basura del río? Si eso lo tiene que hacer la municipalidad o la provincia o quién sabe quién. Y en cambio hay un montón de jóvenes voluntarios con pecheras levantando botellas del río. Ese es el segundo punto, el que más vemos nosotros que viene evolucionando en positivo, porque es concientizar y mostrar que hay un cambio posible, que no tenemos que acostumbrarnos a eso y resignarnos de verlo así. Ah, vino la sudestada, mandemos a limpiar. No. Un día tiene que llegar la sudestada, y a través de años de educación y de formación, no tiene que traer más resto de botellas y de plásticos. Sí, te escuchamos, claro, digo, ese sería el buen resultado, ¿no? Que el río no termine devolviendo botellas, ¿no? Por ejemplo, sería una Pero buena tenemos que ir con los dos puntos, con la educación y el trabajo a largo plazo, y con que cuando alguien se asoma y dice, ¿por qué tenemos estas botellas acá? No es el barco que se va a navegar y tiene una botella, o el vecino Vicente López que pasó por la costa y tiene una botella. Esos son márgenes y márgenes de ríos, de asentamientos precarios, que lo que tienen es un montón de desechos a el río. O sea, su vertedero, su tacho de basura es el río. Es el río. Ahora, ¿ustedes notan que ha mejorado la situación en este aspecto o seguimos igual? Y a nosotros nos cuesta mucho hablar en estos temas. Cuando uno trabaja en el Estado, trabaja políticamente. No políticamente partidariamente, trabaja políticamente porque es un funcionario público y está al servicio de los vecinos que lo eligieron. Y en esto nos cuesta trabajar muchísimo con municipios vecinos y no tan vecinos que tienen otra política pública. Son políticas que desalientan que el vecino se forme, se eduque, viva en mejores condiciones. Entonces, nosotros vemos partidos muy vecinos, muy próximos al nuestro, que no tienen ninguna intención de mejorar esto. Y eso es lo que más difícil nos cuesta trabajar. Claro. Porque esas márgenes del río son en el Reconquista. Recorran el río Reconquista o el Luján, cualquier vecino hacia adentro, digamos, del río de la Plata, hacia adentro que sería el río, y va a ver la realidad que nadie está trabajando para cambiarla, muy pocos. Sin duda, el río no reconoce fronteras, así que los residuos vienen de donde sea. Exactamente. ¿Hay algún destino final con estas botellas? Por ejemplo, hablando del plástico, que sabemos que miles de años en degradarse. ¿Hay algún destino con lo que recogen? ¿Qué se hace? Nosotros trabajamos muchísimo en la parte de concientización, por eso hoy tenemos también un stand, por ejemplo, un emprendedor, que no lo voy a mencionar para no ser injusto con otros que también están haciendo trabajo, que hace posavasos, hace cazuelas, hace llaveros que también sirven como concientización, todo con el plástico reciclado que nosotros sacamos de las limpiezas y con plástico de postconsumo. También los envases que son reciclables y que la industria los recibe, también se lo entregamos a cooperativas para que los separen. Y finalmente queda una proporción de todo este plástico muy degradado, muy sucio, que lamentablemente va al relleno sanitario, pues ya no se puede recuperar. Gabriel, la verdad felicitarlos por todo lo que ustedes están haciendo y ojalá otros municipios vayan copiando esta labor tan interesante, tan importante como es cuidar justamente nuestra casa, ¿verdad? Y nosotros, la verdad que tenemos ese compromiso con los vecinos y también con los vecinos de otros municipios, que los invitamos. Las actividades no son solo para vecinos del municipio, son abiertas a la comunidad. El 26 de agosto, que es sábado, vamos a estar haciendo otra plantación. Más de 200 ejemplares vamos a estar plantando ese día por el Día del Árbol. Y estamos en el objetivo de llegar a las 5.000 especies nativas para el 2023, habiendo arrancado apenas en el 2019 y con una pandemia de por medio. La verdad es que, por eso sí, encantados los vecinos de otros municipios que se quieran sumar con nosotros y también que esos vecinos también exijan en sus municipios este tipo de políticas públicas. Gabriel, ¿hay una forma de comunicarse? ¿Hay algún correo, algún email como para pedir información de de la tarea que están haciendo ustedes? Sí, es el Instagram de vivamos.sustentable o el Facebook, que es igual, vivamos.sustentable, o el mail de ambiente@vicentelopez.gov.ar. Correcto. Gabriel, por mi parte, dos últimas consultas. Esto se realiza en la costa del río de la Plata. ¿A qué altura? ¿En qué zona, por ejemplo? La Valle y el río. Es en el nodo que desarrollamos ahí de biodiversidad. Correcto. Y la última, ahora sí, bueno, como en todo hace falta educación, pero también se habla de sanción. ¿El municipio contempla en algún momento, después de pasar la etapa de educación, sancionar a aquella persona que arroja residuos, que no cuida el medio ambiente? La verdad que el marco legislativo es difícil. Toda acción de arrojo de residuos es una contravención y queda en un accionar menor de la ley. Si
la persona lo hace por primera vez. Pero está la exigencia, sobre todo, lo más importante que destacamos en el municipio es que controlamos muchísimos a las industrias, que vierten a los ríos, cómo están tratando sus residuos, porque por ahí un vecino que hace una contravención, por ahí no es algo que se puede solucionar o resolver, pero sí, todas nuestras empresas están muy fiscalizadas y controladas de que no se genere ningún vertido ilegal al río ni ningún afluente sin su tratamiento previo. Correcto. Gabriel Vanelli, agradecer este contacto. Bueno, ¿cuál es la próxima actividad que van a tener? Y eso, el 26 de agosto los esperamos para la plantación de árboles en Urquiza, y el río seguramente se va a hacer también. Correcto. No en la Valle, sino en Urquiza. Gabriel Vanelli, director de Desarrollo Sostenible de la Municipalidad de Vicente López, gracias por esta charla y bien, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes.